Hay una bendición especial estar en la casa de Dios. Amén. Un día como hoy hermoso, día que destinamos y sacamos para adorar y bendecir el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por estar en su casa? Nosotros venimos a esta casa a darle gloria a Dios. Hoy la iglesia no camina por emociones. Yo quiero decirle, hermano, que si usted camina por emociones o por sentimientos, estamos caminando mal. Este reino es un reino de amor, paz y justicia, pero que se camina por fe. Amén. Los días son malos y dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe lo que significa esto, no? Que el justo vivirá por fe. Significa que a pesar de todas las circunstancias que podamos estar atravesando, independientemente de lo que pueda estar pasando, tenemos que aprender a vivir por fe. Y toda esta fe no es una fe infundada. Esta fe, claro que tiene un fundamento, y es fundada en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que consiguió al resucitar de la muerte. Aleluya. No creemos por lo que vemos, sino por lo que ya Cristo consiguió en su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Jesús no solo murió, sino que garantizó promesas eternas para su iglesia y para sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Son promesas eternas, Israel. Que el nombre del Señor sea siempre exaltado y glorificado. Hoy hay creyentes viviendo como si les faltara algo, como mendigos físicos y espirituales, pero es que no han entendido qué fue lo que el Señor consiguió en la cruz del Calvario. Y Él nos hizo herederos y coherederos del reino de los cielos. Gloria a Dios. Él acercó el reino de los cielos a la tierra, y todo aquel que le acepta forma parte de esta herencia eterna, de este reino eterno. Esta predicación hoy es un llamado a despertar. Número 1, a creer. Número 2, en vivir en lo que ya fue ganado por nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Ya lo consiguió. Entonces, iglesia de Jesús, es necesario que prestemos mucha atención a lo que el Señor consiguió. Él consiguió promesas. Joselín, promesas. Y hoy voy a tocar algunas de estas promesas. Se las voy a regalar. Y yo las encapsulé o las metí en 3 grandes grupos de promesas. El primer grupo de promesas es una promesa de salvación y de una nueva identidad en Jesús. Gloria a Dios. Salvación eterna y una nueva identidad en el Señor. Pero quiero decirte que cada una de estas promesas está condicionada. ¿Qué significa condicionada? Que depende, ya Cristo hizo su parte. Ahora depende de nosotros hacer nuestra parte para poder tener estas promesas. Número 1, hay que tener fe en el Señor. Y no decir ni que ten fe, porque eso es hasta un pregón de la gente. ¿Cómo te está yendo? Ahí más o menos, no te preocupes, echa para adelante. Te dice, ten fe. No, esto no es una fe de un pregón. Es una fe que dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo primero, la primera promesa que el Señor, en este grupo que enmarqué, le dije que lo enmarqué en 3 grandes grupos. El primer grupo que vamos a tocar es el grupo de promesas de salvación y una nueva identidad. El segundo grupo que vamos a tocar son los grupos de promesa de poder y presencia del Señor y victoria para sus hijos. Y el tercer grupo de promesas son promesas de eternidad, gloriosas con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Preste mucha atención, y si puede escribir, usted escriba los versículos. Este último grupo, ese es la promesa que le da miedo a la gente. ¿Qué va a pasar cuando yo muera? Cuando pase el umbral. Bueno, ese grupo de promesa ya el Señor la declaró para sus hijos. No tenga temor a la muerte. Vamos a empezar con el primer grupo, que es el grupo de salvación y de una nueva identidad. Y para esto, amado hermano, quiero decirle que el sacrificio de la cruz consiguió Jesucristo
perdonar todos nuestros pecados. El perdón completo de nuestros pecados. Efesios capítulo 1, verso 7. Lo busca por favor. Así que usted va a tener la palabra de Dios, y si puede apuntar, porque no encuentra los versos, usted tranquilo, usted lo apunta y después en su casa usted los lee y los estudia. Pero gloria a Dios que estamos en la casa del Señor hoy. Así que hoy es el día de salvación para su vida y la mía. Lo más importante es que el Señor consiguió estas promesas para todo aquel que le acepta y le cree con fe. Es un tema de fe. El perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Padre Santo, añade bendición a tu palabra, a cada una, Señor, de los textos que vamos a tocar en esta mañana, Dios. Que sean de bendición para la iglesia, que traiga un despertar, Señor, a nuestra vida, que entendamos, Dios mío, que tenemos propósitos en ti y tenemos una nueva identidad en ti, que tenemos promesas de salvación viva, Señor, delante de ti, por tu sacrificio eterno. Gracias, Señor. Aquí vemos cómo esta promesa declara cómo la sangre de Cristo produce en el hombre que le acepta redención. ¿Redención de qué? De los pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué es la gracia del Señor? Su misericordia a todo aquel que le acepta. Usted tiene una promesa de salvación automáticamente. Él no está hablando de un proceso. No. Ya fuiste perdonado, ya fuiste lavado, ya fuiste comprado con la sangre de Cristo. Ya tienes una identidad diferente cuando aceptas a Jesús. 2 Corintios, segunda de Corintios, el verso 5, 7. Usted lo puede ir apuntando y en su casa después usted lo lee tranquilo. Estos versículos que el Señor trae para su iglesia hoy, para demostrarle que su sacrificio trajo promesas eternas. Aleluya. Tenemos redención. Efesios 1:7. Tenemos redención del perdón de nuestros pecados, en quien tenemos perdón de pecados. ¿Por qué? Por la sangre. Aleluya, según las riquezas de su gracia. Ese fue el primero. Ahora, ¿por qué yo le digo que es necesario que todas estas promesas del Señor tienen que ser y son condicionales? Redención de nuestros pecados. Primero, tenemos que aceptar a Jesucristo. Esa es la condición. Número 2, nueva vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Gloria a Dios. Nueva vida. Él te está prometiendo a ti una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo. Ahora, ¿cuál es la condición? No conozco ninguna promesa de Jesús y de la palabra que no sea condicionada. Ahí dice algo de salida, te lo dice. Un acto que denota que usted debe hacer. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahí está la condición. Tienes que estar en Cristo. ¿Para qué? Para ser una nueva criatura, tener una nueva vida. Si tú crees estar en Cristo o crees que estás en la iglesia, estar en Cristo no es lo mismo. Usted está en la iglesia porque usted está en obediencia, pero no significa que usted está en Cristo. La persona que está en Cristo, aleluya, tiene un cambio total de todo. Miren, le voy a dar un ejemplo. Hay personas que son cristianos, pero afuera no dan fe que están en una vida nueva. Porque la persona que está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Y hay cristianos en las escuelas, en los trabajos, en la comunidad, en los barrios, en su colegio, en donde fuera que usted represente a Jesús, que no se está dando el testimonio de que son una criatura nueva.
son más bochinchosos, hablan de mal de todo el mundo, son los más envidiosos, envidian todo lo que el otro tiene. Entonces, hermano mío, significa que usted no está en Cristo. Si usted está en Cristo, usted tiene que ser una nueva criatura. Si antes usted era un bochinchoso y le gustaba la cocoa y el chisme, ya usted tiene que dejar eso atrás. Ejemplo, hay personas que salen de los centros de rehabilitación y son cristianos. Eran mentados en el mundo, eran capos y capitos y capotes. Tienen años de ser cristianos y todavía te hablan con una jerga y una estimulación física que no denotan que son nueva criatura. Tú sabes, siervo, que bueno, en vida real, ¿cuánto aman a Dios? Miren, te lo leyeron de esta forma, de modo que tú sabes que si alguno está en Cristo, o sea, mira, eres nueva criatura. Hasta tu forma de hablar y de conducir como un hijo nuevo, una criatura nueva, tiene que ser diferente. Tiene que haber un cambio, hermano mío, del pasado a lo que tú eres ahora en Cristo. Tu identidad lo define una vida nueva en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, ahí tú te das cuenta si alguien está en Cristo de verdad. Si es una persona que acaba de conocer a Cristo y viene de ese mundo, todavía tiene esa forma y esa jerga de hablar y de manejarse, tú puedes decir, vamos a darle unos meses, vamos a darle un añito. Pero si ya tiene 2, 3, 4, 10 años, inclusive pastores, 10 años, y cuando predican estaban escuchando a un maleante hablar, entonces la palabra es infalible, no se equivoca. Si alguien está en Cristo, tiene que ser nueva criatura. En manera de comportarse, en manera de hablar, en manera, aleluya, de representar a Cristo Jesús. Tu vieja manera ya no define tu identidad. Ahora somos nueva criatura en Cristo. Estamos en las promesas de salvación y de nueva identidad. Número 3. Adopción como hijos. Adopción como hijo. Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de ¿quién? De Dios. Ya no eres más esclavo del pecado. Ya no eres más esclavo, aleluya, de la carne. Ya la carne no te puede someter a ti. Ahora tú eres hijo de Dios, y no cualquier hijo. Hijo con autoridad, porque eso es lo que el Señor le delegó a sus hijos, a su iglesia. Autoridad de Él. Amén. Estas promesas son hermosas, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Número 4. Justificación. Romanos 5:1 dice de la siguiente forma: justificados pues por la fe. Por eso le digo, estas promesas se creen por fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la condición para poder ser justificado? La fe que tienes que tener en el Señor, una fe genuina. Si tú no tienes fe en el Señor, no tienes fe en sus promesas, no vas a poder, aleluya, ser justificado. Otra promesa más que tiene una condición: tenemos que tener fe. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no te está juzgando. Él te está declarando por medio de esta palabra que tú eres un justo, que estás siendo justificado por esa simple condición de creer en Él. 5. Reconciliación con nuestro Dios. La reconciliación con nuestro Dios te da una nueva identidad. Son promesas de salvación. Estamos en el grupo de promesas de salvación y nueva identidad. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, con Cristo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí el Señor está diciendo algo tremendo.
mandó Él mismo a reconciliar al hombre. ¿A través de quién? A través de Cristo. Y nos dio un ministerio, algo que tenemos que hacer usted y yo como iglesia, como sus hijos. Recibimos de gracia, tenemos que dar de gracia. Este ministerio de reconciliación con el mundo nos lo otorgó a nosotros. Y nos usa como un canal de bendición para que las personas del mundo puedan acercarse y entender que Cristo vive y vive en nosotros. Aleluya. Y Él te dice, ya no te toma tanto tus pecados cuando tú se lo presentas a Él. Él te reconcilia con el Padre. Ya no hay separación. Ahora el Señor nos compró un acceso directo a la salvación y a una nueva identidad en Cristo, con Cristo. Pero tenemos nosotros que tener obediencia a su palabra y creer en su palabra. Esto es tremendo. Hay una transición hermosa. Cristo no solo cambió tu destino, sino que también cambió nuestra identidad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Qué cosa más hermosa. Oh, bendito eres Dios. Segundo grupo de promesas. Promesas de victoria, de poder, que Cristo consiguió para cada uno de nosotros. Él no nos manda así por así. Él nos mandó con una autoridad. Escucha esto. El Espíritu Santo estará con nosotros. Hay presencia y hay victoria en este grupo segundo que le estoy hablando de promesa. Juan 14, 16, 17. Y dice, y yo rogaré al Padre y os daré a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No unos días, no unas horas, no de vez en cuando, no de culto en culto o de vez en vez cuando venía en el Antiguo Testamento. Dice, para que esté con vosotros siempre. Oh, gloria a Dios. ¿Y quién es este Espíritu? Aleluya, del que está hablando. El Espíritu Santo de Dios, el que nos da el poder para vencer. Dice que este Espíritu el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y con vosotros y está en vosotros. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo estuviera saltando. El Espíritu de Dios no solo, aleluya, lo conocemos de oído, sino que vive en nosotros y mora en nosotros y estará con nosotros. El Espíritu de verdad, el Espíritu que cuando Cristo dijo, yo me voy, pero voy a rogar al Padre que el Espíritu, aleluya, venga, aleluya, el consolador, el paracleto divino, aleluya, en griego paracleto es consolador. No va a estar de vez en cuando te sientes alegre porque conseguiste un par de donitas o una promoción de trabajo o te vino el 10º que fue visto y desaparecido. No. Hay que alabar a Dios cuando las cosas te van bien y cuando te van mal. Dice, alabad a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno es, qué bueno es. Alabad a Dios cuando en tu vida no hay problema. Yo también alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Oh, yo también alabo desde mis quebrantos y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Oh, esta promesa es tremenda. El consolador, el Espíritu de Dios está diciendo, ese paracleto divino, ese Espíritu Santo, ese consolador divino, no depende si tengo platita en el bolsillo, si estoy limpio. Oh, aleluya, yo estoy contento y alegre porque Él me da poder, aleluya, para vencer la necesidad, para vencer la adversidad, para vencer las tentaciones que el mundo me da y mi propia carne. Me gustó el taller de ayer de los jóvenes de evangelismo. Empezaron a enseñarles cómo debe ser la predicación del evangelio. Cuando ellos salgan a predicar, ellos están llenos del Espíritu de Dios. Aleluya. Así que ellos van, aleluya, con la autoridad del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. El mundo muchas veces no quiere recibir el Espíritu de verdad porque no lo entienden, no lo comprenden, no lo conocen, porque no lo ven. El Espíritu de Dios mora contigo y está contigo. No estás solo. Dios vive en ti y en mí.
Gloria a Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermosa palabra el Señor nos consiguió con su sacrificio perfecto y eterno. Hermano mío, hay amistades nuestras que viven cosas negativas y hasta cosas sobrenaturales y no quieren buscar de Dios. Hay que seguir orando y clamando por estas personas porque están tan cegados como en un momento nosotros también lo tuvimos. Pero el Señor, aleluya, nos abrió la luz. Y cuando tú la aceptas, aleluya, Él promete que no estás solo, que el Consolador Divino estará contigo hasta el fin. Oh, gloria a Dios. Atendimos al llamado. Dijimos, heme aquí, Señor. Promesa y victoria. El grupo segundo, sobre el pecado. Hermano mío, usted puede vencer el pecado. La palabra dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios, que está diciendo aquí el Señor. El pecado ya no tiene un dominio legal sobre usted y sobre mí, porque la sangre aplicada en nuestra vida, aleluya, rompe toda legalidad del diablo y de la carne y del pecado, y ahora somos fuertes. Diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. La carne y el pecado no se pueden señorear sobre la iglesia. La iglesia es usted y somos yo. Tremendo. Autoridad es promesa de poder y de autoridad y de victoria. Hay una autoridad. Dice Lucas 10:19. He aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Autoridad, iglesia. Autoridad la tiene usted, la tiene y la tengo yo por la gracia de Cristo, por la sangre derramada en la cruz. Ahora, todas las promesas, como dije, son condicionadas. Esta autoridad nos la dio el Señor contra potestades de hollar serpientes, escorpiones. Está hablando en sentido figurado, porque ¿qué hace la serpiente? Te pica y te envenena, y no siempre mueres, pero ya estás envenenado y la pasarás muy mal. El escorpión igualmente te pica, tiene un veneno. Y aquí habla de cosas físicas, de animalitos silvestres que entran en la vida del hombre, hacen a veces necrosis cuando entra ese veneno en tu piel, de tal forma que muchas veces hay personas que han sido picadas por serpientes o por escorpiones. Resulta y acontece que muchos de ellos al final terminan amputándole miembros por el veneno. Bueno, eso es el pecado. Cuando entra en la vida del hombre, poco a poco no te das cuenta que puede ir destruyendo, aleluya, todo lo que era de Dios en ti, y poco a poco te alejas de tal manera que terminas siendo un muerto viviente. Pero el Señor da una autoridad a la iglesia. Lo primero es que tenemos, aleluya, que alejarnos del pecado. La iglesia no huye, la iglesia avanza, la iglesia confronta, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad del Padre que delegó a su iglesia por la sangre de Cristo. Él también nos dejó una promesa, dice, promesa constante. En Mateo 18 creo, dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. Él promete estar con nosotros. Hermano, son promesas, aleluya, condicionadas. ¿Cuál es la condición de esta promesa? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta promesa condicional es recíproca. El Señor dice, yo estaré con ustedes, y nos da una autoridad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si Él promete estar con nosotros? Nosotros estar con Él. Hay una condición, hermano mío. Usted quiere que esté con usted. Usted tiene, aleluya, que estar con el Señor todos los días de su vida, desde que se para en la mañana. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Hay un pacto eterno. Él en nosotros, pero nosotros en Él. Amén. Otra promesa de poder. Otra promesa más en su palabra, sumada a las listas que le estoy dando de presencia, de victoria,
del Señor para nuestra vida es algo, Joselín. Dice en su palabra, dice que vendría sobre nosotros una paz sobrenatural. La paz que Él nos da en Juan 14:27. La paz os dejo y mis paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hoy hay gente atemorizada por lo que está pasando, aleluya, en Irán, en lo que está pasando contra Estados Unidos, Israel y la guerra. Hoy ahí está, hermano, el petróleo cada vez más para arriba, la economía, la desestabilización mundial. Pero aquí el Señor está diciendo, yo me dejo mi paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Él no te la da como el mundo te la da. El mundo se siente muchas veces desestabilizado y entra en pánico. Pero cuando tienes plata en el bolsillo, a ti no te importa si la gasolina subió, bajó, o usted está lleno de plata. Usted dice, yo tengo el poder ahora mismo. El Señor te está hablando de otra cosa. No importa lo que se dé en el ambiente sociopolítico mundial o del país. El Señor te está diciendo que la paz que nosotros tenemos no depende de tu bolsillo, no depende de tu cuenta de banco, no depende, aleluya, de nada de lo que tú puedas tener material. Depende, aleluya, de creerle a Él. No depende de una herencia. La paz de nosotros va sobre toda cosa material, iglesia. Es una paz espiritual. Y mucha gente no la entiende, basada en tu fe en Él, en tu creencia en Él, en el Señor Jesucristo. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Iglesia, no tengas miedo. La paz del Señor no depende de circunstancias. Depende de que estemos cimentados, aferrados, agarrados, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Y Él te promete la paz. Gloria a Dios. Te voy a dar un ejemplo. Un barco puede estar rodeado de tormentas, pero mientras el agua no entre en ese barco y lo anegue, no se hunde. Por más que vengan vientos torrenciales, puede haber oleaje, puede golpear, aleluya, el mar contra esa barca, pero si el agua no entra en ese barco, no se va y lo inunda, el barco no se va a hundir. Bueno, la paz de Cristo es lo que evita que el agua de la tormenta, de lo que estés atravesando, entre en ti, aleluya. Mientras Jesús esté en ti, nunca te vas a hundir, aleluya, porque tu embarcación no anda a la deriva. Es Cristo, aleluya, el capitán de tu barca, el que no va a permitir que tu barca se llene de agua y que te hundas. Jamás nos vamos a hundir. Gloria al que vive. Ejemplo sencillo de lo que es el poder del Señor y la paz de Dios en medio de las tormentas. No estamos solos, Adolfo, no estamos solos. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso que hay gente que dice, tú estás tranquilo, y el mundo cayéndose en pedazos alrededor de nosotros, y nosotros, aleluya, con una sonrisa de oreja a oreja. Y te cogió la diabetes, y te cogió la estereosclerosis, y la presión alta, y te cogió un cáncer linfático, y te es que no pueden entender, aleluya, cómo nuestra confianza, aleluya, en el Señor. Mientras tú sepas que el capitán de la barca, Jesús, va contigo, tú no te vas a hundir. Cristo Jesús, aleluya, es nuestro capitán, iglesia. Por eso que tenemos que estar confiado, tranquilo. El tercer grupo de promesas eternas que el Señor nos regaló al morir y resucitar al tercer día son promesas que le dije de eternidad. Hablan de eternidad, hablan de que una vida después de la muerte, hablan de algo glorioso para tu vida después que tú partas. Todo aquel que cree en Él y le acepta, Él le da una promesa de vida eterna. Este es un himno de los evangélicos. Todos no tenemos que saber esto de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera, sigue conmigo, vamos a hacer unísono. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Denle un aplauso, aleluya. Se lo sabe, qué bueno. Una promesa también condicional. ¿Dónde está la condición?
condición. Dios amó al mundo, dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Vino a la cruz, murió y resucitó, derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados, a su único Hijo, para que todo aquel en él que cree o crea, ahí está la condición. Si tú aceptas creer en el Señor, tú quieres recibir esta vida eterna, tienes que creer en Jesucristo. ¿Está entendiendo? No se pierda, mas tenga vida eterna. La condición de la iglesia, tú amigo que nos estás viendo en las redes, los hermanos que están aquí, amigos que están hoy aquí y no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, es necesario que usted crea. Aquí hermanas que tienen tiempo en la causa del Señor y tú le preguntas, ¿se quieren bautizar? Y la persona queda y que no, esto, mire, déjeme pensarlo, hermano. Usted tiene tiempo de estar caminando. Dice que hay que creer en Jesucristo y serán salvados. Creo que es en Marcos 16, si no me equivoco. Búscamelo ahí, por favor, Anita, si es Marcos 16, si no me equivoco. Hermano mío, cuando usted camina con el Señor, ahí está, así clarito. El que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si tú crees, tú tienes que ser bautizado, aleluya. Tú no puedes decir que yo no sé si quiero bautizarme o no, hermano mío, usted declara al mundo. A veces nos pasan cosas en nuestra vida porque tenemos temor, hermano. Ya usted aceptó a Jesús, usted tiene que bautizarse. En una ocasión Felipe fue llevado por el Espíritu, eso está en Hechos, y tuvo una confrontación. Al que llevaba los tesoros de la reina etíope llamada Candace, no tiene un nombre, era un eunuco, llevaba, aleluya, todos los tesoros de la reina de Etiopía. Y Felipe, llevado por el Espíritu, llegó donde él iba en su carruaje. Y cuando se le presenta, él está leyendo la parte de Isaías que dice: como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca ante sus trasquiladores. Y Felipe le pregunta: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y él le dice: bueno, la verdad no sé ni de quién está hablando, si nadie me enseña. Y Felipe le enseñó que estaba hablando de Jesús de Nazaret. Ese que fue llevado como oveja al matadero era Cristo. Y él dijo: entonces, ¿qué tengo que ser para ser salvo? Aleluya. Él le dice: ¿qué tengo que ser para ser salvo? Y Felipe solamente le dijo: solamente tienes que creer en Él y ser bautizado. Así que, hermano mío, él dice: bueno, aquí quiero que haya, aquí hay una charca, bueno, aquí mismo es. Y se metieron, se bajó del carruaje y lo bautizaron de una vez. Nada se lo impidía. ¿Sabe por qué? Porque ya él creía en el Señor Jesús. Cuando tú crees en el Señor Jesús, nada te puede impedir para ser bautizado, aleluya. Solamente el requisito es que puedas creer, aleluya, que el Señor, aleluya, murió, resucitó, aleluya. Felipe fue llevado por el Espíritu. Era un eunuco, era el que se encargaba de los tesoros de la reina etíope. Pero había un tesoro mejor que el que él llevaba. Había un tesoro, aleluya, que era la bendición de la salvación para su vida. De tener una vida eterna, y él la consiguió. Pero hubo un paso que tuvo que hacer. Creyó y fue bautizado. Y ahí en adelante, yo me imagino cuando él llegó a Etiopía, aleluya, empezó a predicar. ¿Y por qué lo digo? Porque la historia registra que hay una iglesia poderosa de Cristo en Etiopía. Oh, gloria a Dios, la historia. ¿Y quién usted cree que fue ese misionero, ese evangelista, este etíope, aleluya, que recibió del bautismo el poder de Dios y fue a predicar a las naciones, a su nación? Está viendo el grado de importancia que el Espíritu le da a este hecho de aceptar, creer en Él y ser bautizado. Así que, iglesia, presta atención. Yo vi un grupo bonito hoy cogiendo su clase de bautismo. Yo me alegré. Hermano, le damos una clase más y lo vamos a bautizar. No importa si entraste, los postreros serán los primeros. Damos el próximo domingo, no, porque el próximo domingo es el ayuno de Daniel. El próximo domingo más arriba es la última clase de bautismo. Así que el que no está bautizado, entra a esa clase porque vamos para la agua. El mismo Cristo dijo: yo soy, aleluya, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, ¿cómo un muerto puede creer?
muerto. Te lo voy a leer. Te lo voy a mencionar. Escucha esto. Juan 11, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Analice esto. Aunque esté muerto, va a vivir. ¿Cómo un muerto va a creer si está muerto? No está hablando, aleluya, de una muerte física. Está hablando de una muerte que empezó en el Génesis, cuando el hombre pecó, hasta nuestros días. Esa muerte espiritual es la que Cristo está hablando. Si crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Oh, gloria a Dios. Usted puede tener amigos, familiares, amistades. Si no tienen a Cristo, son walking dead, muertos vivientes, muertos espirituales. Todo aquel que le acepta como Señor y Salvador pasa de muerte espiritual a vida espiritual, a vida, y adquiere estas promesas de vida eterna, de gloriosa vida eterna, victoria sobre la muerte. Amén. Primera de Corintios nos da, en el culto de resurrección yo les hablé acerca, Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 y 57. Usted vaya anotando, iglesia. Todas estas promesas son suyas. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya el aguijón de la muerte, aleluya, que era el pecado, aleluya, cuando tú aceptas a Jesús, queda atrás. Aleluya. Él dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Por eso le digo, hay personas que están vivas físicamente, pero como están sometidos al pecado, que ese pecado, ese aguijón produjo en la humanidad, cuando no aceptan a Jesús, siguen, aleluya, en pecado. Dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? De aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Romano 10:9 lo declara sencillo el apóstol Pablo, y lo dice de una manera que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, aleluya, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Herencia eterna, Primera de Pedro capítulo 1 y 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecida, reservada en los cielos para nosotros. Oh, gloria a Dios. Qué promesa, aleluya, más hermosa. Promete el Señor, aleluya, una herencia. Usted pensaba que no, nadie le había dejado nada. Murió papá, murió mamá y no nos dejó ni un realito, ni una cuenta de banco. El Señor murió en la cruz del Calvario y te trajo una herencia incorruptible, incontaminable, aleluya, inmerecible, reservada en los cielos. Aleluya. ¿Para quién? Para nosotros, los que hemos creído. Den un aplauso al que vive, aleluya. Una herencia inmerecida, reservada en los cielos para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Otra promesa de vivir una vida gloriosa y de eternidad. Juan 14:13. Y si me fuere, dijo Jesús, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, aleluya, nosotros también estéis, vosotros también estéis, aleluya. Aquí sí entra, pare de sufrir. Hermano, si usted está sufriendo, desenfóquese de su sufrimiento, enfóquese, aleluya, porque Él se fue a preparar algo especial para ti y para mí. Aquí sí cabe la palabra, pare de sufrir. Oh, gloria, no podemos pasar por alto esto, iglesia. El Señor está declarando algo tremendo. El Señor está declarándole a sus hijos que nosotros, los que vivimos en Cristo, los que tenemos, aleluya, esta oportunidad tan grande de aceptarle, que le hemos aceptado
estamos esperando que Él regrese nuevamente. Él dice, mire, cuando tú lo analizas, dice, y os tomaré a mí mismo. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No tiene como una lógica clara, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabe por qué dice tomaré a mí mismo? Cuando tú vas a Colosenses, en el capítulo 17, primera de Colosenses 17, 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vamos al 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es primicia y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Ahora lo está entendiendo. Él vino a hacer algo, y quiero que entienda por qué Él dice, y vendré otra vez y tomaré a mí mismo. Porque aquí Él dice en este verso que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. En otras palabras, por eso Él dice, yo voy a regresar por mí mismo. ¿Y quién es el mismo? Usted y yo, su iglesia, aleluya. En mí mismo, el mismo que Él emplea ahí, es usted, es la iglesia. Porque Él es el cuerpo y nosotros, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Oh, gloria a Dios. Es tremendo el Señor cómo nos habla y nos hace, aleluya, entender cosas a veces que pasamos por encima. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga preeminencia. Él es el primero en nuestra vida. Él siempre debe ser el primero. Yo sigo leyendo en el 22, aquí mismo en Colosenses 1. Dice el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, 1, y sin mancha, 2, y irreprensible delante de Él. El 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Hay que permanecer, no hay que sucumbir. Usted se puede debilitar, pero puede entender algo, que la fuerza no proviene de nosotros, viene del Señor. Usted puede estar debilitado, pero puede permanecer firme en la fe y sin movernos en la esperanza del evangelio que habéis oído, aleluya, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Significa servidor. Nosotros somos servidores igual que Pablo. Pero para poder entender esto, es necesario que entendamos que estamos caminando por fe, que la iglesia tiene que vivir y caminar en pos de fe, que la meta y la salvación que el Señor nos ha regalado y todas estas promesas las alcanzamos por medio de la fe. Él viene por una iglesia que cree en sus promesas. ¿Y cuántos creen, aleluya, en sus promesas? Él viene por la iglesia que cree en su promesa y no andan caminando por vista. Muchos cristianos viven derrotados, y no porque Cristo no haya hecho nada, simplemente es porque no han creído en lo que ya Él hizo, en lo que ya Él te prometió y está establecido en su palabra santa. Y termino con esto, Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Oh, gloria a Dios, fiel es Jesús que te prometió, aleluya. Te da una nueva esperanza. Tenemos una cláusula para poder alcanzar todo esto. La condición es mantenerse firme, sin fluctuar, creyendo en fe, la profesión de nuestra esperanza. No pierdas la esperanza, porque fiel es el que la prometió. No la está prometiendo el pastor. Iglesia, póngase de pie. La promesa no la prometí. Esta promesa que hemos leído